El corazón me salta en el pecho. El terror de la muerte ha caído sobre mí. Me ha entrado un temor espantoso. Estoy temblando de miedo. No me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría soportar, ni se ha alzado contra mí el que me odia, de quien yo podría esconderme. Has sido tú, mi propio camarada, mi más íntimo amigo, con quien me reunía en el templo de Dios para conversar amigablemente, con quien caminaba entre la multitud. En los Estados Unidos y en el Canadá, 31% de las mujeres que son asesinadas mueren a manos de sus esposos, ex esposos o novios. Desafortunadamente, esto no es un hecho exclusivo de los Estados Unidos y Canadá. La violencia doméstica ocurre por todo el mundo. ¿Cuál ha sido la respuesta de nuestras iglesias y sinagogas a esta epidemia de violencia? Muy seguido hemos mantenido el silencio cuando debemos hablar. El no poder proveer refugio, un recurso, un espacio seguro. Yo pienso en el pasado. Había un sentido de, bien, señora, es su cruz. Cárguela. Hemos estado inactivos cuando debemos buscar e identificar a las víctimas a nuestro alrededor. Una vez, al principio, y una de las primeras veces, me pegó en el ojo y la nariz, y después, no queriendo él que tuviera yo que explicar mis lastimaduras, siempre me golpeaba donde no se viera. En los Estados Unidos, la violencia ocurre en 28% de cada matrimonio. Agencias que trabajan con víctimas de la violencia doméstica reportan que las mujeres inmigrantes de varios países piden sus servicios con frecuencia. El abuso puede ocurrir en cualquier relación íntima entre adultos, pero en el 95% de los casos, los asaltos de violencia doméstica los cometen los hombres contra las mujeres. Él era bautista e iba con él a la iglesia. Me hice cristiana casi al momento de casarme. Quería comenzar nueva vida e identificaba fuertemente con los valores evangélicos de la iglesia. Quería ser una buena esposa cristiana. Janet y su esposo se hicieron novios en la universidad y llegaron a ser adultos exitosos. Él era muy prominente en su comunidad y ella reconocida por su trabajo como profesora. Nadie en su iglesia sabía del secreto familiar. En la primera ocasión de violencia física, yo me sentí culpable. Sentí que no era una buena esposa. Y realmente pensé que nunca volvería a suceder. La violencia doméstica o abuso de la esposa es un patrón de abuso. Es un patrón de comportamiento. Consiste de asaltos físicos, psicológicos, asaltos a propiedad y animales domésticos, asaltos sexuales. Me encontraba absolutamente sola. Él se preocupaba con ahorrar dinero, control del dinero, al grado que no quería que yo hiciera el mercado. La violencia doméstica es un patrón de control, controlando las actividades de la persona, a quien ve, dónde va, sus relaciones, sus contactos familiares. Andaba con cuidado, evitando todo lo que pudiera molestarlo. Y así pasaban semanas, hasta que finalmente venía la explosión. Y a veces solo eran unos golpes o una patada. Un gesto casi sin importancia o una mirada que parece casual son suficientes para intimidar a la víctima del abuso físico. Si yo resistía o contestaba o algo por el estilo, entonces era peor, de manera que aprendí a no hacerlo. Una de las creencias es que el abuso doméstico es un conflicto desbocado. Alguien se enojó y perdió el control, cuando que lo opuesto es lo cierto. La violencia doméstica es el poder y el control. Yo solo quería que se terminara. Y después, pues, él se acostaba y al parecer siempre dormía perfectamente bien. Los abusadores utilizan la violencia doméstica o estas tácticas del control cuando no están enojados, pero quieren algo, cuando ellos quieren imponer su voluntad y quieren controlar sus relaciones. Entonces me perdonaba y pasaban unas semanas cuando pensaba que casi se podría tolerar esa vida,
Quiero decir, me trataba bien. A lo que le llamamos el estado de luna de miel, en verdad no lo es. El abusador solo ha cambiado sus tácticas. En vez de usar sus puños, ahora utiliza flores y dulces frases para controlar a su víctima y así hacerla obedecer. El papel que el hombre se supone desempeñar en nuestra sociedad está hecho para la violencia. Se nos enseña que se nos debe obedecer y si no lo logramos, podemos amenazar a la persona o maltratarla o lastimarla hasta lograr que obedezca. Y si no estamos dispuestos a hacer eso conforme sea necesario, no somos hombres. No tenía ningún sentido de mis derechos humanos básicos porque estaba casada. Después me puse a pensar, si un extraño en la calle se me acercara y me diera un golpe o me pateara, inmediatamente llamaría a la policía. Porque vivimos en una sociedad que, francamente, acepta subconscientemente que la mujer solamente es propiedad del hombre. Y entonces, cuando decimos bajo ninguna circunstancia o por ninguna razón, debe usted golpear a su esposa o a su novia o a cualquier mujer, estamos desafiando sus derechos de propiedad. Tan pronto salí de la casa y pedí una separación, inmediatamente él acudió al pastor y al consejo de la iglesia. No entendían por qué no quería yo regresar por un periodo de reconciliación, ya que mi esposo aparentemente deseaba ansiosamente que yo regresara. ¿Podría yo volver, aunque fuera por un tiempo? ¿Qué tendría de malo eso? Fue cuando me di cuenta que nadie me hacía caso. Se puede decir que no tomamos en cuenta lo que nos dicen. Podemos cerrarnos totalmente y no reconocer lo que escuchamos de la otra persona. Siempre hay una explicación. No estuvo del todo mal, nomás te empujó. Seguro que no fue su intención. No entiendo cómo estos señores podrían devolverme a mí y a un pequeño a una casa con una persona que se ponía violentamente furioso, especialmente cuando provoqué su ira y divulgué el secreto. No solo tienen que enfrentarse ellas y sus hijos al abusador para mantenerse psicológicamente y físicamente sanos, sino que también tienen que enfrentarse a la comunidad que las quiere culpar y condenar. En la misma carta dijeron también que las mujeres deben tratar de reconciliarse con sus esposos y menos aún que ningún creyente debería llevar a corte a otro creyente. La posibilidad de un divorcio les molestaba bastante. Una alianza tan profunda como lo es el matrimonio presupone, en mi opinión, la reciprocidad, la confianza, el respeto. Debe ser un lugar donde la persona se siente segura y apoyada. Cuando alguien de la pareja trae la violencia a esa relación, destruye la confianza. Si no puede confiar en que su pareja no le va a pegar, es muy difícil tener confianza en algo más. En todos mis años como cristiana, yo había sido una cristiana creyente en el Evangelio y la Biblia, y de esa misma forma enseñé a mis alumnos. Yo era profesora a la universidad y enseñaba literatura. Enseñaba de la gracia de Dios, de cómo a pesar de todo siempre nos quiere, pero pienso que no lo creía porque me sorprendió el encontrar que Dios me acompañaba aun que yo dejaba a mi esposo y la iglesia me decía que estaba yo equivocada. Cuando dos personas hacen un pacto en conjunto y entra la violencia en esa relación, se rompe el pacto. A veces se puede restaurar el pacto, pero requiere mucho trabajo, particularmente de la persona que lo quebrantó. Muchas veces no es posible restaurarlo. Entonces, pienso que es la responsabilidad de la comunidad religiosa reconocer esto y ayudar a las personas involucradas a sufrir la pérdida de esa relación. Ahora me sentía honesta. Mi espiritualidad podía basarse en lo que en verdad sentía y quién era yo. Podía tener confianza, creer en Dios e informarle a otras mujeres cristianas: Dios se preocupa de nosotras como seres humanos.
Tenemos derechos básicos, tenemos una dignidad humana y está mal cuando alguien nos la quita. A mis padres les encantó saber que había yo encontrado un hombre judío agradable, de manera que al fin había cumplido con los deseos de mis padres y sería yo parte de esta familia judía compuesta de esposos, esposas e hijos. Las creencias de que la familia perfecta judía es solo armonía, alegría y seguridad puede ser contraproducente, especialmente en donde existe la violencia doméstica, ya que la gente teme divulgarlo. El temor, el cuidado absoluto, un monstruo de dos caras. Las palabras mujer judía golpeada no existían en mi vocabulario. Shalom Bayit, paz en el hogar. Es un ideal en el que el esposo y la esposa, la madre y el padre y los hijos, todos trabajan en conjunto y con armonía. Habiéndome casado muy joven y vuelto a casar, mi idea del matrimonio era que todo tiene remedio si se busca el término medio. Desafortunadamente, a veces este concepto no se usa bien. A una mujer se le pide regresar a su casa y se le dice que ella es la única responsable del Shalom Bayit, que si su marido la golpea, tiene que ser culpa de ella, que si sus hijos no son felices y exitosos, es culpa de ella. Desgraciadamente, este es un terrible estereotipo, es un terrible prejuicio que tenemos que aprender a corregir. Debemos entrenarnos para entender que Shalom Bayit es responsabilidad de todos. Recuerdo que una vez llegó a la casa y aunque no era una lista escrita, era una lista y preguntó, ¿has hecho esto y lo otro? Sí, lo habíamos hecho y Jason terminó su tarea de la escuela, ya se le dio de comer al perro. Él buscaba una razón y nosotros nomás contestando, sí. Finalmente dijo, Jason, ¿tienes un pañuelo en tu bolsillo? Eran las 10 de la noche y Jason dijo, bueno, déjame ver si tienes un pañuelo en tu bolsillo. Y como Jason no tenía el pañuelo, él aventó a Jason por las escaleras. Con gritos y berridos me dijo, tú debes estar en control, manejarás esta casa como es debido, lo dejas hacer lo que le da la gana. Me empujó. Y el resultado fue una escena horrible. Un judío debe honrar a su esposa más que a sí mismo. Eso viene directamente del Talmud. Si uno le pega a su esposa, su castigo debe ser peor que si le pegara a otra persona, ya que uno está obligado a honrar a su esposa más que a la otra persona. Los vecinos llamaron a la policía y cuando se presentaron, nosotros mentimos, todos mentimos. Me sentía humillada. La pura presencia de un policía en mi casa no podía ser. Las familias judías no se encuentran con policías en su casa investigando gritos y golpes y cosas que van cayendo por los escalones. Algunos tienen temor al Hillel Hashem, el profanar el nombre de Dios que puede resultar con este reporte y divulgarle a todo el mundo lo que está pasando en nuestra comunidad. Siento que el Hillel Hashem, el profanar el nombre de Dios, ocurre en el momento de los golpes, en el momento del abuso, y que es un mayor Hillel Hashem el no reportarlo. Haciendo el reporte, buscando auxilio, asegurando el bienestar y seguridad, no es un Hillel Hashem. Nunca se considera eso el profanar el nombre de Dios. Eso es un Kiddush Hashem, es santificar el nombre de Dios. Creo que antes que me pasara algo físico, comenzó con abuso sexual. Y eso me confundía mucho porque es difícil definir el abuso sexual cuando hay una relación pactada, donde no es un extraño de la calle el que te está agarrando y violando, sino alguien con quien tienes un acuerdo de compartir tu cama. Y entonces en esa cama cosas horribles te suceden. Es un hecho que los Estados Unidos, en la mayoría de los estados y en todas las provincias del Canadá, la violación sexual en el matrimonio es ilegal. Más que eso, en la comunidad religiosa necesitamos comprender que es una gran violación de la otra persona. Me fui a casa de mi madre y cuando él llamó para saber cuándo iba yo a regresar, le dije que no regresaría, cuando menos por un tiempo, que tenía que pensar.
Él me llamó 1 hora más tarde para decirme, no pienses más al perro. Lo estrangulé. Está muerto. Siempre es un objeto importante para la víctima lo que el abusador persigue, porque lo que él busca es castigarla, controlarla, enviarle el mensaje que la próxima vez podría ser ella. Pero cuando mi esposo se presentó llorando y disculpándose, arrepentido y pidiendo perdón, prometiendo hacer lo necesario para arreglar las cosas y reunir a la familia, incluyendo el ir a una terapia, fue cuando mi padre me preguntó, ¿vas a oír cada vez que tengas un problema en una relación o vas a crear una familia con este hombre que quiere ser el padre de tu hijo? Cuando un hombre dice, no, lo siento, no quise pegarle, o no quise pegarte, mi amor, y yo te quiero mucho, aquí existen dos cosas. Una es que en verdad se siente mal, lo cual no reduce enteramente las posibilidades de que vuelva a ser violento. Y segunda, está tratando de proteger lo suyo. Teme perder a su compañera y, por supuesto, todas las cosas buenas que ha tratado de conseguir con intimidarla o golpearla. Esas cosas se le están prácticamente resbalando de las manos. No me consideraba una mujer golpeada hasta que me encontré en un refugio para mujeres golpeadas, sintiendo que yo no pertenecía allí. Entonces mi compañera de cuarto y nuestra vecina llegaron después de estar de compras. Ambas eran de mediana edad y judías. Una me miró y dijo, yo te conozco. Fuimos juntas a la secundaria. Me sentí morir. Pensé, ahora sí sabré de qué se trata todo esto, ya que estas son mujeres como yo, y es imposible que estén golpeadas porque son judías, pero aquí están. De manera que aquí me quedo para ver de qué se trata. A veces nosotros, los rabinos, estamos renuentes a enviar a las mujeres a los refugios. Existe un temor, una creencia que los refugios desbaratan familias. Existe un temor que como judías no serán bien recibidas. El propósito del refugio es proporcionar un lugar físicamente seguro para una mujer y no es para desbaratar familias. Quiero alentar una sociedad entre sinagogas y refugios, primeramente para que hubiera mayor sensitividad, para que la gente que trabaja en los refugios comprenda las necesidades de la comunidad judía. Las mujeres en este lugar se apoyan las unas con las otras. Están saliendo de lo que usualmente es una situación de aislamiento con su abusador. Y es muy interesante ver cómo en la seguridad que tienen aquí, cómo pueden celebrar su potencial y comenzar a crecer y asumir responsabilidad por sus vidas. Del punto de vista social, siendo una mujer judía, habiendo ido a un centro de crisis judío, llevado a cabo en un templo con una voluntaria judía que fue entrenada para que me escuchara y oyera más que lo que yo decía, y que esa mujer judía creara la seguridad para que yo reconociera que yo fui golpeada. Probablemente eso me salvó la vida. Not a shirt on my back, no a penny to my name. Lord, I can't go back home this way. La religión siempre ha sido algo importante en mi vida, porque así me criaron desde el primer día. Lo que más me gustó de él es que era ministro y al parecer de mucha fe. Tenía mucha compasión y era muy comprensivo de los problemas de otros, pero las cosas cambiaban al llegar a casa. No se me permitía ir de un cuarto al otro sin su permiso. No podía ir al baño, no podía prender la televisión. Los golpeadores vienen en todas formas y tamaños y de todo nivel social. Hay pastores abusadores, psicólogos, psiquiatras, médicos, abogados. No hay una descripción particular. Lo único que tienen en común es que abusan de su compañera íntima adulta.
Su dicho favorito era el echarme en cara el hecho que el marido es jefe de la casa y mi deber es obedecer, y que yo no era sumisa. En verdad, al leer el pasaje en Efesios, donde encontraríamos eso, el verso que precede dice: sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Y lo que esto indica es que comenzamos desde una relación de mutualidad e igualdad, y dentro de eso, entonces hay expectativas para esposos y para esposas, pero de ninguna manera debe utilizarse para justificar el daño hecho a otra persona. Personas en la iglesia que yo amaba y respetaba me hicieron sentir que yo hacía algo mal. Muchas personas me dieron las espaldas o abiertamente me culparon por el abuso que existía y me acusaron de desbaratar la familia. Pienso que en el pasado, en la iglesia, hemos intentado crear una ilusión de que aquí todo está bien. Y entonces que alguien diga que no está bien, diciendo que esto me está pasando a mí y que es mi esposo, también miembro de esta iglesia, que está sucediendo aquí entre nosotros. Es algo que la gente no quiere aceptar. Quieren venir a la iglesia e irse sintiéndose bien. Me enojé mucho porque pensaba, aquí tenemos este ministro alto, elegante y erguido. Si te dio unos cuantos golpes, está bien, no estuvo tan mal. Él podía decir su sermón cuando quisiera hacerlo. Esa oportunidad nunca se le negó y nadie le dijo claramente, lo que hiciste estuvo mal. Algunas comunidades quieren proteger al abusador. Piensan que es por su propio bien, por el bien de la familia y su reputación. Y hay que decir enfáticamente que eso no está bien. Primeramente, él se sentía muy oprimido como un afroamericano en esta sociedad. Él sentía que se le hacía muy difícil conseguir trabajo y mantener ese trabajo, y que en parte era culpa de la sociedad, y que si yo fuera una mujer fuerte debería quedarme a prestarle ayuda. El vivir en una sociedad racista es muy doloroso, pero a la misma vez no tiene nada que ver cuando una persona trata a cualquier otro individuo sin dignidad humana, especialmente la persona más cercana a él, ya sea que les pegue o los maltrate en cualquier forma. No hay conexión entre los dos. No se le puede quitar el poder a la mitad de su comunidad y esperar que esa persona esté a su lado como un fuerte aliado en contra del racismo. Si entre familia hay pleitos y golpes, entonces podría también existir en la calle. Y si se preocupa por lo que está pasando en la calle, tenemos que marcarle el alto en la casa. A pesar de su fuerte devoción religiosa y las amenazas de parte de su esposo de matarla a ella y a sus hijas, Betty se divorció. Ahora se dedica a sus hijas y a su trabajo en un refugio para mujeres. Aún le dura el dolor del abuso. Me desencanté mucho de la iglesia. Por un tiempo llegué a creer que no podía confiar en la gente de la iglesia y que el ser cristiana era ser hipócrita. Si me quedara ahí, le hubiera dado gusto a todos en la iglesia por ser buena esposa, pero hubiera sido una esposa muerta. Cuando de chica tenía que ir a la iglesia todos los domingos. Si decíamos malas palabras, teníamos que confesarnos. Mis padres eran muy religiosos y así crecí. Mi creencia era que no más las vírgenes se casaban de blanco. Y como yo me embaracé antes de casarme, por esa razón me casé, tenía vergüenza de decirle a mis padres que estaba embarazada. El mayor pecado sexual no es porque es sexual, sino porque es violento, es dominante y explotativo. Y nuestra tradición católica, hablando pastoralmente, no se ha dirigido al tema de la violencia. No hemos hablado lo suficiente acerca de la necesidad de la seguridad y el respeto en las relaciones. Y creo que enfatizamos demasiado el tema moral acerca de la virginidad o el adulterio, a veces al costo de la dignidad de la mujer. Mi esposo me celaba mucho. Yo tenía 18 años y sus celos me confundían.
Yo creía que él me amaba de verdad. Pensé, este hombre en verdad me quiere, porque en verdad me cela. Una de las tácticas de control utilizada por los abusadores es aislar a su víctima, que no tengan contacto con otras personas. Comienzan muy sutilmente al principio. Quiero estar contigo todo el tiempo, te quiero tanto. ¿Es necesario estar con otros? Él quiere estar con ella todo el tiempo, pero eso progresa y va escalando. Y se forman discusiones cuando ella quiere salir con amistades o familiares o aún pasar un tiempo con sus hijos. Me impuso 5 reglas. Nunca debía contestarle, nunca debía levantarle la mano, nunca debía decirle a nadie que me pegaba, nunca llamar a la policía y que mejor me quedara en casa. No existe el divorcio. Seguro que es un ideal que Jesús propone, pero es un ideal que supone un fuerte compromiso, un nivel alto de madurez y sentido de amor sacrificado. Cuando esto no está presente, la Iglesia siempre ha considerado la posibilidad de anulaciones. Yo quería divorciarme de mi esposo la primera vez que me pegó, pero mi madre me dijo que tenía que regresar con él, que yo estaba casada con él. No es un divorcio o una anulación lo que termina un matrimonio. Es la violencia. El pacto se quebranta cuando el marido golpea a su esposa. El divorcio o la anulación solo lo traería a conclusión, pero el pacto acordado de la mutualidad y la confianza se quebranta con la violencia, y he ahí el verdadero pecado. Y pensé que el sacerdote me ayudaría. Me dijo que pensara en lo que yo hacía mal para enojarlo. Le dije, no hago nada mal. Tengo la casa limpia, la comida lista cuando él llega. No sé qué más puedo hacer. Él me dijo que yo podría hacer las cosas aún mejor para que no se enojara. Fue entonces cuando me di cuenta, es mi culpa. Me casé de blanco y por eso Dios me está castigando. El sufrir nada más por sufrir no es nada redentivo. Y en particular no es nada redentivo si se trata de violencia por una persona hacia una esposa o cualquiera. Pero más especialmente, creo que cuando entra la culpabilidad, puedo entender que debido a la cultura y a veces a los desafortunados mensajes religiosos que reciben las mujeres, se creen que es merecido el sufrimiento. Pero creo que esta interpretación de la Escritura proviene del punto de vista de la dominación masculina. Más fundamentalmente, Dios nunca quiere que alguien sufra nada más porque sí. Por 17 años el esposo de Delia atacaba a su familia con sus puños, un cinturón, un palo, con tijeras. Él violaba repetidamente a su esposa y aterrorizaba a sus hijos, amarrándoles a la cama para pegarles, sacándolos al frío sin zapatos, quebrándole los dientes a su hijo de 2 años, jugando a la ruleta rusa, le apuntaría pistolas cargadas a su esposa y sus hijos, y se reía al apretar el gatillo. Delia intentó más de una vez escaparse. La primera vez que me le escapé, me fui a un refugio confidencial, pero mi esposo se puso a buscar por todos los callejones del pueblo y encontró mi carro y me dejó una nota y decía vulgarmente, ya te encontré, perra, vete a la casa. Tenemos que tener mucho cuidado cuando preguntamos ¿por qué se queda? Estamos ignorando la realidad que el abusador no la dejará ir y hará todo lo necesario para que regrese. Mi madre de 60 años tenía que someterse a tratamientos de diálisis para sus riñones. Mi esposo se presentó al hospital con una pistola y le dijo que si yo no regresaba a la casa, él comenzaría a matar a miembros de la familia. Se le subió mucho la presión a mi madre y se puso muy enferma. Ella me dijo, tienes que irte a la casa, está loco y va a matar. Nunca quise regresar sin antes hablar con mis hijos. Les dije lo que sucedía y dijeron, mamá, tenemos que regresar.
Si papi mata a la abuelita sería culpa nuestra. Tenemos que regresar. De manera que llevó a los niños, los sentó en el sofá y les dijo que de ahí no se movieran. Me sacó del cuarto arrastrándome por el cabello y me pegó. Todos esos años que él me golpeaba, nunca llamé al 911. Pero ese día, no sé por qué, pero llamé a la policía. Cuando mi esposo me dejó tirada en el suelo, se fue al cuarto y ya sabía que iba por la pistola. Salí corriendo por la puerta. Vi llegar a la policía y se llevaron a mi esposo. Después que se fueron, entré a la casa buscando a mis hijos para asegurarme que estaban bien. Cuando abrí la puerta se vinieron corriendo hacia mí y me dijeron: «Mami, teníamos miedo que papi te encontrara». Llevaba un machete en las manos. El lunes, como a las 8 de la mañana, recibí una llamada de él diciéndome: «Ya estoy de vuelta. ¿Sabes qué? Me has avergonzado al mandarme a la cárcel. Te he dicho antes que nunca hicieras eso. Voy a la casa y te voy a desbaratar». ¿Y qué hice? ¿Qué más? Me quedé a esperarlo. Ya había yo llamado a la policía. Se lo llevaron y con la misma lo soltaron. En mi mente pensaba yo en la orden de restricción. Pensé que eso me ayudaría. Cuando fui a la oficina del juez, él leyó la orden y me preguntó: «¿Qué hiciste para hacer enojar a tu esposo?». Le dije que no había hecho nada, que había llegado, estaba borracho y comenzó a pegarme. Y me dice el juez: «Un hombre no haría eso. Algo le habrás hecho». Le dije que no había hecho nada. Y me contestó: «No debería firmarlo, pero lo haré». Lo firmó y me tiró los papeles. Esperaba con gran ansiedad el día siguiente. Pensé que esos papeles en verdad me ayudarían. Al fin lograré alejarlo de mí, pero otra vez estaba equivocada. Vino trayendo los papeles y me dijo: «¿Crees tú que estos papeles me van a frenar?». Los rompió y me los tiró en la cara. Me volvió a pegar por haber conseguido la orden de restricción. Perdí mi fe en la iglesia y perdí mi fe en Dios, porque las veces que mi esposo me pegaba yo decía: «Dios mío, ayúdame». Y mi esposo me decía: «Para ti no hay ningún Dios». Y ¿sabe qué? Se lo creí, porque los golpes continuaron. Ya para esto comenzó a molestar sexualmente a mi hija de 8 años. Me dijo que él podía tener a mi hija sexualmente y que la violaría delante de mí y que yo no podía hacer nada. En una ocasión, esto fue lo que me motivó a hacerlo. Llegó a la casa y me pidió que le diera sexo oral. Le dije que no. Me pegó y me dijo: «Está bien, si tú no lo haces, hago que ella lo haga». Se fue para arriba y de rodillas le supliqué que no tocara a la niña. Y eso fue todo. Le dije que yo haría todo lo que él quisiera, siempre y cuando no me tocara a la niña. Sin poder conseguir ayuda para ella y sus hijos, Delia mató a su esposo. Se declaró culpable del crimen y la sentenciaron a cárcel. Después de servir varios años, se le otorgó clemencia por el gobernador del estado de Washington. En la situación de Delia, lo que ella pasó en sus intentos de alejarse de la violencia una y otra vez, y en su búsqueda de los recursos de la comunidad, nosotros en la comunidad le fallamos. No supimos proporcionarle protección para ella y para sus hijos. No pudimos apoyarla en sus esfuerzos. El resultado trágico. Su último recurso fue el utilizar la violencia para marcarle el alto al hombre que en efecto estaban poniendo en peligro la vida de ella y la de sus hijos. No es algo que yo recomendaría, pero sí es algo que puedo entender. Creo que nos olvidamos que la violencia más profunda está en las actitudes sistémicas que de principio permiten el golpear a la esposa. Esto es simplemente una reacción de violencia. En muchos casos creo que es una forma de defensa propia. Creo que debemos entender en la comunidad que no fue un caso de un fallo moral del carácter de Delia. Fue un fallo de parte de todos nosotros en la comunidad al no proporcionarle protección. Han
Antes que me llevaran a la prisión, vino mi hijo a visitarme y me dijo: mami, nos van a separar, pero recuerda, ya no nos va a pegar más papi. Salimos adelante antes y volveremos a hacerlo. Eso fue lo que me dio mucha fuerza. Ella es el testimonio al valor de las mujeres golpeadas. Y estas historias las oigo cada semana. A Delia se le conoce públicamente por lo de la clemencia, pero esto sucede en silencio a diario. Antes de mi juicio para sentenciarme, estaba yo acostada en mi catre y estaba pensando: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que seguir sufriendo? ¿Qué te he hecho yo a ti? Tú sabes, yo iba a la iglesia, me confesaba, hice todo lo que me pedías. ¿Por qué me dejaste llevar esa vida? Y ahora mírame, me voy a la cárcel. Y de momento es como que se me prendió un foco. Y me acordé de esa oración que se llama pisadas en la arena. Me senté y dije: caramba, si él estaba conmigo todos estos años, todas las veces que mi esposo nos amenazaba con la pistola, ahí estaba él. Esa vez que mi esposo sacó a los niños a las 3 de la mañana, sin zapatos, ahí estaba él. Sabes que siempre estuvo ahí. Permítanme presentar a Julie Owens. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes acerca de un tema muy importante, el de la violencia doméstica. Para ponerlo en perspectiva para ustedes, porque raramente vemos acumuladas las estadísticas en tal forma, durante la guerra de Vietnam murieron 58.000 americanos. Durante el mismo periodo de tiempo, 54.000 mujeres americanas fueron asesinadas por sus esposos. En Hawái, Julie Owens es conocida por su labor en beneficio de mujeres maltratadas. Lo que no se sabe es que la misma Julie fue maltratada. A diferencia, Julie era hija de un ministro muy respetado, cuya congregación le prestó apoyo y comprensión. Nadie en la iglesia o en otra forma me identificaron a mí como una mujer abusada, porque a mí no me pegaba, a mí no me golpeaba. Lo que sí sucedía es que me estaba aislando, me estaba abusando verbalmente, me estaba acosando, no me dejaba dormir. Nunca hay una justificación para la violencia física o emocional. Todos con quien yo hablaba, desde doctores hasta el ministro que nos casó, hasta consejeros, todos tenían alguna razón de por qué se comportaba él como lo hacía. En ningún instante salió el hecho de que él estaba haciendo su propia opción. Usualmente todo se reducía a sus problemas con el alcohol. Si esto lo hiciste estando borracho, entonces desde un principio tu responsabilidad es no utilizar la bebida como una solución. Nunca hay justificación para la violencia. Y la gente me decía: él te quiere mucho, la forma en que te mira. Mis amistades estaban envidiosas de mí al ver cuánto me quería. Pero no podían ver su otro lado. No veían que sentados en la iglesia, con un brazo me abrazaba, pero con la otra mano me clavaba las uñas en el costado durante todo el sermón. Por fin, una noche le amenazó la vida. Y ella nos llamó al día siguiente y nos dijo: necesito ir a casa. No fue mucho tiempo después de esa noche que él me despertó a medianoche. Tenía una pistola y se la apuntó al pecho. Me dijo: ahora me voy a matar. Y todo porque la noche antes yo le había dicho: no puedo vivir así, me voy. De las mujeres que mueren a consecuencia de la violencia doméstica, 75% de ellas mueren cuando dejan a sus compañeros. Ella se encontraba en mayor peligro porque primero le habíamos pedido a él que se fuera de nuestra casa y segundo, ella le había dicho que lo iba a divorciar. Llegué con mi hijito, él dormido en su asiento en el carro. Sucedió tan de repente y me asusté tanto que solo pude gritar. Era mi esposo. Tenía en una mano un cuchillo y con la otra me estaba pegándome, insultándome.
pegándome en la cara. Estuvo bien planeado. Había arrancado los teléfonos de la pared. No sabía lo que él quería y me dijo, voy a matar a tu papá, ¿dónde está? Tan pronto abrí la puerta, ella gritó. Mi esposo corría gritando, te voy a matar. Vino hacia mí con un cuchillo y me atacó. Yo quise detener a mi esposo. Me dijo, te voy a sacar los ojos. Se dio la vuelta y me clavó en el abdomen. En el momento ni me di cuenta. Grité, papá, te va a matar. Me tiró un corte hacia los ojos. Papá gritaba, mis ojos, me cortó los ojos. Él y yo pensamos que era cierto porque la piel de su frente estaba colgando sobre sus ojos. Afortunadamente, pude vencerlo, pero... Miró a los dos, vio lo que había hecho y corrió. En la iglesia estaban asombrados. No podían creer que este buen hombre le hiciera eso al pastor y a su hija, porque nos conocían. Nos conocían de por años y nos querían y sabían que éramos personas buenas. Pienso que en algún momento se desaparecieron todos sus estereotipos acerca de que las víctimas provocaban la violencia. El primer domingo que regresé a la iglesia, en el púlpito, hablé de lo que habíamos aprendido. Hablemos de cosas dolorosas para abrirle los ojos a otros. El Dios que veneramos es el Dios que siempre está al lado de aquellos que sufren injustamente, las víctimas del abuso, los acosados, los desamparados, los oprimidos. Hasta que mi hija y yo fuimos víctimas, nunca me había referido a la violencia doméstica en un sermón. Como el buen samaritano, solo pasamos. Debemos comprometernos a la tarea de divulgar y oponernos a la violencia doméstica, al abuso en todas sus formas, ayudándolas a liberarse de las relaciones abusivas, proporcionándoles casas seguras para mujeres y niños desamparados, educándonos de los temas como una congregación y haciéndonos hacedores y no solo escuchantes de la palabra, así como dijo Jesús. Oremos. Creo que mi padre cambió bastante como resultado de esta experiencia. Nada me causa más indignación que el saber de una mujer que se ha quedado en una relación abusiva porque un pastor dijo, es la voluntad de Dios que te quedes en esa relación. Creo que aprendió que las mujeres que han sido abusadas, si entran en consejería matrimonial con su pastor, no podrán decir la verdad. Si dicen la verdad, serán lastimadas. Si no dicen la verdad, la consejería matrimonial de nada sirve. Él ya no recomienda consejería matrimonial. El tipo de entrenamiento que yo recibí y el tipo de entrenamiento que creo que aún reciben la mayoría de los pastores no los equipa para lidiar con temas como la violencia doméstica. Creo que más que todo, ahora él conoce el valor de la seguridad. Sus valores ahora no solo están en salvar la relación o en restaurar el matrimonio. Son valores, pero la meta principal de su consejería es que pare la violencia y que se confronte al abusador. La gente pronto cita las Escrituras. Por ejemplo, en Malaquías, Dios odia el divorcio. Pero Dios odia el abuso. Es más, creo que Dios odia más el abuso. Creo que tenemos mucho terreno que cubrir en cuanto a cómo responder a los abusadores, porque la iglesia se apresura demasiado para perdonar y llegar a la reconciliación. Necesitamos aprender que tenemos que ser más severos que eso, que tenemos que ser confrontativos, que tenemos que asignar la responsabilidad. Yo creo que cuando uno nace de nuevo, obtenemos una nueva naturaleza y que Dios puede cambiar las cosas dentro de uno. Pero lo que no sabía es que Dios es un caballero y no se meterá en tu vida a no ser que esta persona en verdad quiera que Dios lo cambie. No habrá cambio alguno. No sabía que existía el arrepentimiento falso. Las lágrimas del remordimiento no significan nada a menos que sea un esfuerzo genuino de cambio y evidencia de que el cambio ha sucedido.
Después de eso podemos hablar del perdón y de la reconciliación. Lo que no permite que los golpeadores cambien es que nadie los hace responsables. Todos siguen culpando a la víctima, pero una vez que se les haga responsables y los golpeadores lo entiendan, son capaces de cambiar. Este era un golpeador consistente, y el hombre tuvo el descaro de venir a decirme, ya que ella lo había dejado, que yo le dijera que regresara con él, que esa era mi obligación como sacerdote. Y le dije, mi obligación como sacerdote es de decirte a ti que has hecho un desastre de tu matrimonio, que has matado ese matrimonio. Y mi obligación como sacerdote es de decirle a ella que busque vida y no muerte. Como clero es nuestra responsabilidad ayudar a las mujeres golpeadas y a los golpeadores de 3 maneras. La primera es que necesitamos proporcionar seguridad para las víctimas y sus hijos, utilizando los recursos de la comunidad. Segundo, tenemos una responsabilidad de hacer responsable al abusador, hacerle ver muy claramente que no es aceptable que esa conducta continúe. Tercero, si hemos logrado las metas de seguridad y responsabilidad, entonces a veces es posible la restauración dentro de esa relación. Si la restauración no es posible porque ha sido demasiado el daño, entonces nuestra obligación es ayudar a los miembros de esa familia a sufrir la pérdida de esas relaciones, de manera que cada uno de ellos pueda continuar con sus vidas y encontrar el remedio que se merecen. Le dije, Pastor, ese hombre ha vuelto a nacer y lavado en la sangre muchas veces, pero entiendo lo que usted me quiere decir. Su salvación es muy importante para usted. De manera que, ¿sabe qué? Que usted y Dios trabajen para su salvación sin mí. Yo me largo. Ese hombre me ha hecho cosas terribles, cosas que no le puedo repetir, que no me atrevería a repetirle. Me fui y por 1 año no tuve iglesia. Nuestra iglesia nunca había hecho nada acerca de la violencia doméstica. No creo haber oído mencionar la palabra en esta iglesia. Pero tuvimos un domingo un servicio completo dedicado a hablar de la violencia doméstica. Aquellos que estuvimos involucrados en ello, salimos al patio después de la iglesia y estuvimos rodeados de mujeres golpeadas. Mujeres en nuestra iglesia, una de ellas multimillonaria, jamás lo hubiera soñado. Muchas veces hablé de mis necesidades. Me decían, ¿podemos orar por ti? Especialmente cuando era madre soltera. Les decía que sí, necesito en dónde vivir. ¿Pueden ustedes orar por mí para que yo encuentre en dónde vivir? Y oraban por mí, pero no me daban un lugar donde vivir. Toda iglesia debe estar preparada para eso. Y si llegara una víctima, ¿habría alguna persona, un comité, un grupo de apoyo para ayudar a la víctima? Los cristianos que me atendieron cuando al fin me fui son la razón por que pude seguir. Un pastor, el reverendo Bo Owens, hizo algunas cosas. Me hacían ofertas afectuosas para el seguro de mi carro, para reparaciones. Por eso pude seguir al final, porque la iglesia me ayudó. Aun cuando el reverendo Bob y Norma Owens se estaban preparando para su jubilación, su iglesia seguía trabajando por la paz en el hogar y en contra de la violencia doméstica. Con donativos, la congregación compró una casa para refugio transitorio. Hospitality House se estableció para mujeres y niños de todas las culturas y fes. Sirvió como modelo de colaboración entre comunidades religiosas y organizaciones seculares. Creo que han habido sospechas entre las iglesias y organizaciones seculares y desde el punto de vista secular se debe a que entendieron mejor el problema y entienden que la iglesia es parte de ese problema. Su fe les servirá como parte de su restablecimiento. Él le ha quitado todo su amor propio. Le quitó todo lo que era ella
Lo único que le queda es su fe. Entonces se va corriendo al refugio y también eso le van a quitar. ¿Sabes qué? Se va a regresar deprisa porque cuando menos en su casa tiene a su Dios. Yo he trabajado con un refugio para mujeres y antes que yo llegara solo habían visto llegar al clérigo junto con el golpeador para pedirle a la mujer que regresara a su casa para mantener a la familia junta. Cuando dejan a sus parejas es una verdadera crisis para las mujeres. Es una crisis física, espiritual y emocional. La gente en el refugio comprenden que tu temor es verdadero. Te enseñan a estar segura. Mi pastor no conoce de órdenes de restricción, cómo ir a la corte, cuáles son los pasos a dar. La gente del refugio están entrenadas. El refugio proporciona algo físico y nosotros un ambiente seguro y acogedor. La iglesia y la sinagoga proporcionan un ambiente espiritual acogedor para mujeres cuando en verdad lo necesitan. La gente trata de retener cualquier sentido de normalidad que puedan. Para mujeres ortodoxas, eso sería un compromiso para algunos de estos mitzvot al mantener las leyes del kashrut, al observar el Shabbat. Yo creo que voluntarios y empleadas en estos refugios deben de estar alertas para preguntarle a estas mujeres qué podemos hacer, qué podemos proporcionar. Existen comunidades donde agencias seculares trabajan en conjunto con grupos judíos, donde proporcionan velas para el sábado y pan y vino, para crear en el refugio un ambiente más cercano a un sitio judío cómodo. Estoy seguro que muchas organizaciones como la nuestra estarían deseosas de trabajar con un grupo de congregaciones o congregaciones individuales que están comprometidas a hacerse responsables de estos temas. Porque la mayoría de las personas involucradas en este trabajo no lo hacen como carrera, es más bien una vocación. Para nosotros es una forma de ministerio. Las actividades y los consejos de los rabinos deben ser coordinados con aquellos seculares que son expertos en la materia. Ninguno de nosotros, como ayudantes, debemos poner a una mujer golpeada en posición de tener que escoger entre la seguridad y el apoyo de su comunidad de fe. Ella necesita la seguridad y el apoyo de su iglesia, y de nosotros depende. Cuando yo llame, contéstame, Dios de mi integridad. Alíviame de mi angustia, ten piedad de mí y escucha mi oración. Cada año, en octubre, es el mes de estar pendientes de la violencia doméstica y celebramos un servicio por la memoria de todas las víctimas de violencia doméstica que fueron asesinadas en el año pasado. Para mujeres inmigrantes, el problema de la violencia doméstica podría complicarse por las barreras del idioma, vergüenza cultural o amenazas de ser deportadas. Como mujeres rurales, estas inmigrantes a veces están especialmente aisladas. La comunidad religiosa podría ser su único recurso. Nos recuerda de lo que nos hemos salido y estamos agradecidas por nuestras vidas. También lamentamos las muertes de nuestras hermanas, porque sabemos que si más gente ayudara, habría menos muertes. La comunidad de fe tiene un increíble potencial para afirmar a las mujeres en sus luchas, para estar con ellas, ser una presencia con ellas y así salvar familias. Hablando de ello desde el Belmá, el púlpito, en nuestras escuelas, haciéndolo parte de lo que discutimos en nuestras clases religiosas acerca de matrimonios o relaciones judías. Tiene que ser parte de la discusión. Comienza desde el principio y nuestras comunidades de fe tienen que decirle a los niños y a las niñas que son preciosos y de valor y que son amados. De ahí comienza el proceso de sanar. Carolina también perdió a su hija Sherry el año pasado y ha trabajado con nosotros en la legislatura y otros lugares y ha sido una maravillosa inspiración para todos. La vigilia es un evento anual patrocinado por el Interfaith Network para la paz en el hogar. Pero la lucha en contra de la violencia doméstica continúa a diario. Carolina, en reconocimiento de tu tremendo valor y tu total entrega en beneficio de las mujeres golpeadas de Hawái, y en memoria de tu hija Sherry, cuya estrella brilla siempre en nuestros corazones, recordándonos por qué tenemos que lograr la paz para las mujeres. ¿Qué tenemos que hacer como congregaciones? Tenemos que apoyar a las víctimas. Tenemos que hacer responsables a los golpeadores.
Tenemos que apoyar a los líderes religiosos que dicen: no toleraremos la violencia doméstica. Estaremos juntos con agencias seculares para cesar la violencia y enseñaremos a nuestros hijos la igualdad y mutualidad de relaciones de amor. Entonces, y solo entonces, la paz y la justicia podrán vivir en nuestros hogares. Recibamos ahora la bendición. Somos socios de un nuevo convenio de esperanza. Tenemos valor y esperanza. No nos desesperaremos. Tenemos valor y esperanza. No nos quebrantarán. Tenemos valor y esperanza. No nos vencerán. Tenemos valor y esperanza. Que el espíritu de vida e integridad nos traiga a la tierra prometida de libertad y justicia para con todos, con el apoyo de ese valor y esperanza que todos compartimos. Vayan en paz. Un Dios de amor no desea que nadie muera de amor o que muera por un compromiso a su familia. No hay que ser profesionales de la violencia doméstica, pero hay que tomar acción. Si usted es víctima de violencia o abuso en su hogar y necesita ayuda, llame al 1-800-799-7233.